Bajo la oscuridad constante de un mundo que ya nadie recuerda, había seres de todo tipo. Humanos, animales, plantas, energías inexplicables y fuerzas que nadie entendía. Todo desafiando el negro velo que ocultaba su existencia. Aunque las muchas estrellas en el firmamento pareciesen una nube brillante que ofrecía suaves luces en su superficie, las sombras que éstas mismas producían no se podían subestimar. Una sombra proyectada sobre la mismísima oscuridad es el doble de profunda. Un negro sobre otro negro solamente aumenta el agujero, abriendo portales a algo que nunca debía haber tenido acceso a aquel mundo. Bestias de todo tipo, criaturas que no pertenecían a aquel lugar, invadían en constantes oleadas las nuevas tierras que se les habían abierto. Lleno de vida, ese mundo les ofrecía alimento de gran variedad y espacio como no habían visto en milenios de existencia. Cada esquina, cada lugar, todo ocupado por sombras, ofrecía cobijo a una especie que nunca debía haber existido. Dolor, sufrimiento, guerra y con ello muerte inundó el mundo entero en meros siglos. Los humanos se despidieron, no dejando rastro de su presencia. Los animales se desvanecieron, no habiendo prueba de su existencia. Las plantas se deshicieron, no pareciendo que hubieran estado nunca. Las energías se pararon, congelándose en el aire, como si no tuvieran fuerzas para moverse, como si no hubiera flujo alguno que las guiara. Y aquellas fuerzas incomprendidas iban a ser las últimas en caer. Acorraladas contra un remoto trecho sin sombras, nuestras dos fuerzas protagonistas de esta breve historia hicieron lo que solo ellas podían hacer. Desafiando toda ley, desafiando todo lo que el mundo parecía haberles impuesto. Lucharon por su libertad, lucharon por su vida y lucharon por un pequeño recuerdo de un mundo completo y en paz. Como pura fuerza, como seres y comprendidos, iniciaron la última guerra que daría fin a las sombras, que daría fin al dolor y al sufrimiento y que daría fin a lo que era una oscuridad eterna. Sin saber por qué, sin saber cómo, sin saber siquiera si realmente sucedió, las fuerzas se tomaron de la mano y unidas brillaron, cada una con su propio color, cada una con su propia intensidad y cada una con su propia intención. Brillaron. La luz, cegadora en un entorno de oscuridad, se extendió por todo el mundo, deshaciendo cada sombra y destruyendo cada puente que unía su mundo al de los invasores. Fue una luz que sonó como un estruendo y reinició el mundo entero, arrasando con lo que había, pero dejando una tierra limpia y fértil preparada para comenzar de nuevo una existencia con más que solo sombras. Iniciaron un ciclo que nosotros bien conocemos, pero allí era completamente nuevo. Se dividieron el mundo, separándose por su bien, siempre lejos la una de la otra, pero iluminando, cada una a su manera, las extensas tierras en las que habían habitado seres de extremada belleza. Crearon un equilibrio entre oscuridad y luz, entre dolor y felicidad, entre la noche y el día. Crearon una oportunidad de una nueva vida en un lugar que no parecía merecérsela. Crearon esperanza cuando todos habían abandonado. Crearon magia sin haber creído en ella.